Maestro, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que está hablando Jesús y qué es lo más importante? No solamente escuchar la palabra, no es la sola escritura, como diría Lutero, sino hay que penetrar y sobre todo cumplir, poner en práctica la palabra que escuchamos. Por eso esta escena que parece penosa para la Virgen no lo es. Jesús está haciendo un halago a su madre. Pero los halagos de Cristo y los halagos de Dios son verdaderamente sencillos. Jesús nos la pone como ejemplo. Tu madre y tus hermanos están allá afuera, quieren verte. Explico también esta otra palabra, tus hermanos. Ciertamente que cuando leemos en el griego la versión, especialmente la versión internacional de Nestle Aland, vamos a leer adelphos soi, es decir, hermanos tuyos. Pero el problema es el lenguaje de raíz, porque el lenguaje de raíz que hablaban era precisamente el hebreo, y si no el hebreo, entonces el arameo. ¿Cómo podían haber dicho entonces? Pues usando la palabra que se utiliza para decir hermano, aj, en hebreo. Luego resulta ser que para decir primo, en hebreo también se utiliza la palabra aj. Y para decir tío, en hebreo también se utiliza la palabra aj. Para decir sobrino, se utiliza la palabra aj. Para decir pariente, se utiliza la palabra aj. E inclusive para decir de la misma tribu, e israelita en último término, se pronuncia y se dice la palabra aj. ¿Cuál es la diferencia? No la hay. Porque el lenguaje hebreo era en ese entonces demasiado sencillo. No pensemos, pues, que porque aquí dice tus hermanos, se refieren a los hijos de la Virgen, sino como al principio había dicho ya el evangelista, su madre y sus parientes, es decir, personas que tenían alguna relación o que inclusive eran de la misma tribu de David. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que dice el Señor. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Eso es lo verdaderamente importante. ¿De qué nos sirve a nosotros sabernos la Biblia completa al derecho y al revés si no ponemos en práctica las palabras que oímos? Y de todas las palabras que oímos, hay unas que son muy importantes. Deuteronomio 4, por ejemplo, Shema Yisrael, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad, que quiere decir escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es uno. Ve'ahavta Elohecha bechol levavecha, ufchol nefshecha ufchol meodecha, que quiere decir llamarás a tu Dios con toda tu conciencia, con toda tu vida y todas tus fuerzas. Traduzco directo del hebreo, por eso mi traducción es un poco diferente del latín, ¿va? Y de la traducción que normalmente tenemos, que se refiere al hebreo, ¿va? al corazón, al alma y a las fuerzas. ¿Va? Yo traduzco a la conciencia, a la vida y a las fuerzas. Ese es un mandamiento muy importante. Pero se nos olvida que no solamente dice amarás, sino que primero dice escucha. Cuando, por ejemplo, el Señor nos dice en Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, lo ponemos en práctica. O solamente lo escuchemos y nos entra por una oreja y luego nos sale por la otra. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Compartimos un poco de nuestro pan? ¿O pensamos que somos tan pobres que no podemos compartir porque nos vamos a quedar con hambre? Pues sí, es precisamente ese la intención. Cuando en Cuaresma hacemos la penitencia del ayuno,
no es solamente para que después nos llenemos de pescado, de mariscos, sino es para sentir el hambre que nuestros hermanos constantemente sienten. Y es para que nos unamos en oración por ellos y que lo que nos quitamos de la comida se lo repartamos a ellos. No necesitas comprar ropa nueva para regalar. Perfectamente puedes ir a tu closet, por más pequeño que sea, y sacar quizá unos zapatos medio rotos, quizá algún pantalón, alguna blusa, alguna falda que ya está bastante viejita, pero que todavía le puede servir a alguien. Dios no quiere cosas nuevas. Y tu tiempo, porque estuve enfermo y fuiste a atenderme. No fuiste a visitarme, fuiste a atenderme. Que se te ofrece, quieres un poco de agua, necesitas que lave algo. Eso es atender al enfermo. Estuve preso y fuiste a visitarme. Tu tiempo para compartir tu fe, para decir una palabra. ¿De qué nos sirve escuchar el Evangelio si no lo ponemos en práctica? Esa fe no te va a salvar. Mejor pon en práctica lo poco que vas escuchando y así podrás ir siguiendo el modelo de la Virgen María, que escuchaba todas estas cosas y las guardaba en su corazón. Y serás también, y espero yo también ser, hermano del Señor, de aquellos que podamos escuchar un día. Vengan, benditos de mi Padre, a disfrutar lo construido, el reino construido para ustedes desde antes de la creación del mundo. Que Dios les bendiga, hermanos.